¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una alegría el poder compartir contigo un tiempo más con la palabra del Señor, y hoy seguramente tendremos una enseñanza maravillosa, una enseñanza más del libro del Génesis. El tema de este día, vamos a decirlo todos juntos: la bendición de quien cumple la promesa. Vamos a repetirlo nuevamente: la bendición de quien cumple la promesa. ¡Wow! ¡Qué maravillosa palabra! Importante, que es un tema de actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la codicia. La codicia es una característica cada vez más presente en nuestra sociedad actual. La búsqueda incesante del dinero, de los bienes materiales y peor, sin medir esfuerzo. Podemos ver ahora en la historia de este día que Labán, el suegro de Jacob, es un ejemplo de este tipo de personas. Él vio en su yerno una oportunidad de explotar su mano de obra, y así lo hizo al ofrecer a su hija menor, a Raquel, a cambio de 7 años. Escuche esto: 7 años de trabajo continuo. Esto lo puede leer en Génesis capítulo 29, el versículo 20. Con lo usufructuado en este trabajo de 7 años de Jacob, en ese tiempo, al término de los 7 años, lo engañó y le dio a Lea, su hija mayor. Y al ser su esposa, que no era la que él deseaba, él estaba enamorada de Raquel, así que lo hizo sin que Jacob se diera cuenta de este cambio. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 29, versículo 25. Y esta situación de que yo te trabajo por Lea 7 años y le cambia a Lea, y después le dice: si quieres a Raquel tendrás que trabajar 7 años. Estamos hablando de un corazón con mucha avaricia, porque realmente en 7 años pudo ver los resultados de la bendición de Dios por el hecho de que Jacob estuviera trabajando en el seno de la familia. Y esto, por supuesto, trajo tensiones en la familia. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así, engañado por amigos, por jefes, en fin, depositaba expectativas? De lo contrario, no había trabajado aún más para tener a Raquel. Así que muchas veces dejamos de confiar en Dios para confiar en algún Labán. Aún después de que Jacob trabajó 7 años para tener a Raquel, Labán hizo otro trato con él para no dejar de ser bendecido por su trabajo. Se había dado cuenta que había bendición de por medio con este hombre. Y esto lo puede leer en Génesis capítulo 30, versículo 27. Y una vez más Labán y la codicia interfirieron al punto de engañar una vez más a Jacob. Ellos acordaron que todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y las de color oscuro del rebaño, serían de Jacob. Eso lo podemos leer en Génesis 30, versículo 31 al 33, que por cierto que es el tema de este día. Se había dado, comenzó a entregárselas a sus hijos para que las pastorearan, escondiendo del yerno lo que sería suyo. Y esto lo puede leer en Génesis capítulo 30, versículo 34 al 36. Porque nos ha pasado, seguramente. Yo he vivido experiencias. El mundo está lleno de codiciosos osados, sin escrúpulos, para que todo le salga bien. Pero vamos a otra pregunta al aire: ¿cómo lidiar con eso? ¿Ponerse triste? ¿Lamentarse? ¿Llorar? No. Las bendiciones del Señor lleguen hasta nosotros. Ni lo pueden pedir los jefes, ni lo pueden pedir la política, ni las circunstancias, por muy adversas que sean. En fin, solo podemos alejar las bendiciones de nosotros mismos. Eso no quiere decir que usted deba renunciar ahora porque su jefe es deshonesto, es engañador. Por lo contrario, aún así, pues, pero ¿cómo aún así? Aún así, no espere nada de él, y espera de Dios.
Dios no defraudará su palabra y Él nos ha mandado a hacer las cosas con integridad, con excelencia, para demostrar a través de este testimonio realmente en quién hemos creído. Job es prueba de eso. Después de ser traicionado, Dios hizo que nacieran más ovejas salpicadas, manchadas y de color, que se enriquecieran más que las vacas. Eso es lo que Dios hace. Bendice, dice la mano de los justos que trabajan, incluso aquellos que trabajan bajo engaño. Él siempre tiene el control de cualquier situación. Escucha esto muy interesante. Entre los 6 pecados que menciona Efesios, capítulo 5, versículo 4, el versículo 6, podemos ver que excluyen del reino de Dios. Y aquí entre los que excluyen del reino de Dios está la avaricia, están las necedades, los chismes groseros, la larga lista de 21 pecados vergonzosos que están en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 31, incluye también la avaricia, la envidia, el engaño, los chismes, toda clase de maldad. Se ve que eran muy rigurosas las exigencias de la comunidad cristiana. Ahora la pregunta sería, ¿y quién de nosotros no sería culpable de por lo menos una o dos de estas ofensas? Lo que más sorprende de esta lista es la frecuente inclusión de la avaricia. Los mismos términos que la borrachera, los pecados sexuales, y si esos pecados escandalosos excluyen el reino de Dios, entonces también la avaricia puede excluirnos del reino de Dios. Los idénticos términos excluyen del reino de Dios, definitivamente. De hecho, en las 12 listas de vicios en los escritos del apóstol Pablo, la avaricia aparece más frecuentemente que la borrachera. Es grave cuando escribe la avaricia, la cual es idolatría. Léalo, está en Efesios 5:5 y era uno de los pecados más condenables de todos los pecados conocidos. Y dice aquí la avaricia, la cual es idolatría. Wow, entonces estamos viendo hasta qué extremo se está llevando la avaricia en la vida de muchos cristianos de los primeros siglos. Y Dios nos libre, ¿verdad? En nuestros tiempos actuales, porque yo creo que esto se ha diseminado. Bien. El enfoque del tema es la bendición que Dios le da al pueblo del pacto. Supera todo cálculo superficial humano. La bendición que Dios le da al pueblo del pacto supera todo cálculo superficial humano. Wow. Bien, estamos leyendo Génesis capítulo 30, del versículo 25 al 43. Y escuche bien lo que dice este pasaje muy hermoso de la palabra. Capítulo 30. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño,
y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y... Está diciendo este pasaje, estamos reflexionando sobre el tema, y lo vamos a hacer bajo 3 aspectos espirituales, y quiero que vayamos a la primera sección, y es paradigmas que nos esclavizan. Como dije, perfecto, paradigmas que nos esclavizan. ¡Wow! La vida laboral de Jacob como pastor de las ovejas de Labán es considerado con gran interés cuando se aborda la teología del trabajo. Sin embargo, esta asume una importancia mayor cuando se fija en el contexto general de su vida, que iba de un lado al otro, del distanciamiento a la reconciliación. Ya hemos visto que el trabajo de Abraham fue una parte inseparable de su propósito, el cual provenía de su relación con Dios. Y esto, escuche bien, esto se aplica para Jacob. Y es una lección también para cada uno de nosotros. Aunque el plan de Dios era que Jacob fuera el sucesor de Isaac, porque lo podemos leer en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 23, y aquí vemos que Rebeca y Jacob, en una de las cosas trágicas que sucedieron en la familia, fue que ellos dos, Rebeca y Jacob, engañaron al anciano Isaac para obtener la primogenitura, lo que puso a la familia en grave peligro. En vez de confiar en Dios, fueron deshonestos con Isaac para asegurar su futuro, lo que trajo como resultado una separación prolongada en el entorno familiar. Las bendiciones del pacto con Dios eran regalos que se recibían, no se tomaban a la fuerza, debían ser usadas para impulsar el plan de Dios, no para acumularlas. Jacob no tomó esto en cuenta. Aunque tenía fe, a diferencia de su hermano Esaú, él se valía de sus propias habilidades para obtener los derechos que valoraba para sí. Jacob aprovechó el hambre de Esaú para comprarle el derecho de nacimiento o derecho de la primogenitura. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 25, versículo 29 al versículo 34. Es bueno que Jacob valorara este derecho, pero muestra una profunda falta de fe que lo consiguiera por sus propios medios, especialmente en la forma en que lo hizo. Y seguramente también está aquí influyendo la fe de Rebeca, porque la idea estupenda de este engaño fue su madre Rebeca. Y esto, por supuesto, desencadenó un gran problema, pero gran problema. Rebeca perdió más porque nunca más volvió a ver a su hijo Jacob. Y a veces en el seno familiar puede suceder algo parecido. Situaciones donde todos podemos salir perdiendo, y algo más grande cuando se pierde lo que consideramos de mucho valor, por lo que hemos dado toda la vida. Y algo muy interesante aquí es que se puede perder, y es de gran valor, nuestra relación con Él. Miren, es tiempo de decir a esta situación que estamos viviendo: stop, stop, no más, no más. Al escapar de Esaú, Jacob llega a la hacienda familiar de Labán, el hermano de su madre. Claramente Jacob fue un buen trabajador,
Y Labán había sido bendecido por medio de su asociación con él. Durante este tiempo, Jacob aprendió sobre el negocio de la crianza de ganado. Por medio de sus técnicas de crianza, se volvió muy rico al lado de su tío, y la situación llegó al punto de que los hijos de Labán se quejaban de que Jacob se estaba apoderando de todo lo que era de su padre y de lo que era de su padre. De hecho, toda esta riqueza, según sus hijos, pertenecían a su padre Labán. Leen los Génesis 31, versículo 1 y 2. Jacob notó que la actitud de Labán hacia él había cambiado totalmente. Con todo, él afirmó que sus ganancias eran un regalo de Dios, diciendo: si el Dios de mi padre Isaac, Dios de mi padre Abraham, no hubiera estado conmigo, eso quiere decir que ciertamente me hubieras enviado ahora con mis manos vacías. Lean los Génesis 31, 48. Job sintió que Labán no lo había tratado como era debido. Su reacción, por medio de sus maquinaciones, fue hacer otro enemigo de forma similar a lo que ocurrió con Esaú, su hermano. Aprovechándose de él, ahora lo están midiendo con la misma vara. Este es un patrón que se repite en la vida de Jacob. Parece que cualquier cosa era correcta, y aunque aparentemente le daba el crédito a Dios, es claro que hizo estas cosas a partir de su carácter de un gran estratega. Entonces aquí vemos qué causa entra en un pacto con Labán. Labán y Jacob hacen pactos, de principio por 7 años por Raquel, de principio de 7 años cuando le da Lea y sigue en cuestión Raquel, y después hablan de otros 6 años más, un salario. Y escuche, Dios va respaldando en cada uno de esos pactos a Jacob, y Labán se da cuenta, está impactado, y Labán está preocupado porque Jacob no se vaya, porque es el punto de atracción de las bendiciones de Dios en su territorio, en su casa, en su hacienda. No vemos mucha integración de su fe con su trabajo en este punto, y es interesante que cuando Hebreo reconoce a Jacob como un hombre de fe, solo menciona sus acciones al final de la vida. Léelo en Hebreos 11:21. Jacob estaba plenamente consciente de las contribuciones que había dado a través de los años en beneficio de Labán, y que había sido muy servicial, y a pesar del egoísmo y la avaricia de Labán, que se había hecho un amo muy injusto, Jacob decidió poner las cosas claras, muy en claro, y le hizo una propuesta a Labán. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ahora has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora cuando trabajaré para formar mi propio patrimonio. Trabajé para tu patrimonio, tengo mi familia, tengo mis dos esposas, las 2 hijas que me diste, mis hijos, y ahora ¿cuándo voy a trabajar para formar mi patrimonio? Tú ya eres rico, muy rico, ¿verdad? Pues ahora quiero yo trabajar para poder tener el patrimonio de mi familia. Léenlo, Génesis 30, 29 y versículo 30. Labán estuvo completamente de acuerdo en asignarle un salario. Y de esta manera se están rompiendo paradigmas, porque le convenía tener cerca a Jacob, quien ya se había dado cuenta perfectamente, que este hombre era un bendecido de Dios. Bien, vamos a la sección 3, y esta es desafío de fe. ¿Cómo dice la sección 3? Desafío de fe. Jacob activó de inmediato una fe extraña pero poderosa. Él dice: pasaré a través de todo tu rebaño hoy. Y claro, no iría solo, lo haría con Labán y con los hijos de Labán. La propuesta, escuche esto, era tomar
para sí todo el ganado moteado y manchado, es decir, todo aquel que era negro y tenía manchas blancas, o aquellos que eran blancos y tenían manchas negras, se debe de entender como moteado, y aquellos que tenían pequeños puntos en ellos eran los famosos manchados. Así que se refiere a aquellos que tenían las manchas más grandes. También incluía todo el ganado color marrón. También estamos hablando de entre las ovejas, los de color rojo y los negros, como algunos lo hacen. Aquí podemos analizar un desafío de extraña fe, pero que está enfocada en la provisión del cielo. ¿Por qué digo esto? Miren, se lo digo por esto. Se dice por los expertos en la historia bíblica que este tipo de ganado en este tiempo histórico era muy improbable verlo. Se puede decir que era un rebaño muy reducido y poco probable de reproducir. Automáticamente Jacob escogía lo poco, pero su fe sabía que iba a generar mucho, porque la bendición no venía de Labán, sino de Dios. Realmente los hijos cretinos de Labán pensaban lo contrario, que Jacob estaba colgado de la bendición de su padre, aún en los más mínimos y complicados desafíos de fe está Dios. Escuche esto muy interesante, porque aquí estamos hablando que cuando Jacob está pidiendo, automáticamente a los ojos de Labán estaba pidiendo lo mínimo. Entonces quizás esto causó una confusión en Labán y dijo, pero ¿cómo es que me está pidiendo esto? Si en realidad los animales que había en el rebaño de este tipo eran pero muy pocos. Claro, Labán no está mirando la bendición de forma inmediata, no es objetivo, sino su fe es una fe esperanzada en lo que no se ve, porque no estaba pidiendo lo que había, sino lo que iba a venir. ¡Wow! Así que podemos analizarlo al ver cómo Dios le da la revelación a Jacob en el texto, aquí en Génesis 31:10. Usted puede leerlo, anótelo por favor para que lo lea. Dios le revela a él qué es lo que va a hacer. Por eso él está seguro de lo que está diciendo. Aquí Dios le explica cómo era el proceso embrionario del ganado femenino cuando eran fecundadas por los machos. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Esto es impresionante, pero muy impresionante. Estamos hablando de una fe sin límites. Labán está diciendo, está loco, ¿cómo me está pidiendo ganado? Que nada más tiene claro que él cuando escuchó esa propuesta dijo, wow, qué bueno que pidió lo poco. Pero no se dio cuenta que él estaba manejando una fe proyectada en un futuro de corto plazo. Así que todos los manchados y manchados entre las cabras que tenían puntos más grandes o menores sobre ellos, como las ovejas, también contaron como salario. Así que los investigadores comentan, escuchen esto muy interesante, comentan que en este tiempo histórico era pero muy raro que existieran algunos así como este tipo que está pidiendo Labán. Estamos hablando, dicen ellos, que de 101. Impresionante cuando en un acto de fe le dice Jacob a Labán, este será mi salario. Y Labán se quedó sorprendido. Y Labán, siendo un egoísta y avaro, ha dicho, wow, pues qué bueno, qué inteligente es mi yerno, porque dijo, lo que tengo en ese tipo de ganado es mínimo, muy mínimo. Así que no se trataba de esos que estaban ahora en el rebaño. Porque supuesto eran pero muy pocos los que estaban en el rebaño en ese momento. Jacob sabía que la bendición apenas iba a llegar, porque se iban a reproducir al transcurrir el tiempo, y sabía que la bendición llegaría en grande. Sin embargo, al presente pareció ser una propuesta extraña. Yo creo que el mismo Labán, en su interior, en su corazón egoísta, tuvo que haberse reído y dijo, qué pobre cerebro de mi yerno, ¿verdad? Y lo que no era probable
resultaría mucho en ventaja para Jacob. Él sabía lo que había pedido y es muy probable que pidió dirección a Dios, porque podemos analizarlo, cómo Dios trata con él en una visión. Ya le dije el texto, lean Génesis 31:10. Quiero desafiarte a escudriñar la escritura al terminar este tema. No era un impulso de su mente, estaba conviccionado que tal método era correcto y tendría éxito. ¡Wow! Bien, vamos a la sección 3. Cuando los cielos se abren. ¿Cómo dije? Cuando los cielos se abren. Perfectamente. Los 14 años pactados se han cumplido. Jacob estaba dispuesto a partir sin ninguna prestación, salvo la promesa de Dios. Pero él tenía en muchos aspectos un reclamo justo en la conducta de Labán. Y era la voluntad de Dios que debía preverse a partir de ella, por lo que refirió su causa a Dios. No fue con los amigos, no se fue al Facebook, no se fue a ningún chat. Fue Dios y a él le presentó esta situación. Previo al salario establecido con Labán, cuyo egoísmo era muy grande, y parece que en este momento él está actuando con honestidad, cuando era improbable que los colores manchados se hallaran entre el ganado. Ahora, en esta segunda forma de pactar, Labán pensó egoístamente que su ganado produciría pocos diferentes en el color de los suyos. Manchados, moteados, rayados. He de haber dicho Labán, este es un salario extraño, y estaba feliz. Seguramente pensó, Jacob ha enloquecido. Este pacto exitoso de Jacob ha sido considerado como un ejemplo de su visión y de gestoría. Pero fue hecho por revelación de Dios. Escuche esto. Cualquiera dirá, wow, qué inteligente Jacob. Yo creo que sí, Jacob era inteligente, pero algo muy interesante. Esto era un asunto de Dios. Y como muestra del poder del Eterno, se va a manifestar algo aquí, pero muy grande. El Señor, de una manera u otra, defiende la causa de los oprimidos y honra a aquellos que simplemente confían en su providencia. Tampoco pudo Labán quejarse de Jacob, porque él no tenía nada que ver, pues la gestación es un asunto divino. Él era libre de culpa, hablando de Jacob, era libre de culpa. Era un acuerdo en el que debía de ser respetado. Labán no debía darse por herido sentimentalmente. Quiero decirte que a partir de ese pacto, manchadas, moteadas, pintadas, comenzaron a nacer una cosa impresionante como nunca. No había blancas, no había negras, no había alazanas, todos eran manchados y pintados, y esto era la bendición que estaba Dios dándole a favor de Jacob. Se quiso poner loco Labán. Digo, ¿y ahora qué está sucediendo? Así que no era un asunto de Jacob, porque Jacob no hacía la gestación de los animales. Hermano, ni existía la inseminación artificial siquiera. Ni menos podemos pensar que Jacob lo estuviera haciendo de alguna forma deshonesta. Todo era muy derecho y era muy claro que Dios estaba interviniendo de una forma poderosa en este asunto. Sin embargo, se benefició en gran medida de los servicios de Jacob, porque si podemos analizar, antes de este pacto de las manchadas, de la moteada, él estaba rico, pero muy rico, y no tan solamente porque Labán fuera un hombre trabajador, sino simplemente porque la bendición que Dios dio a Abraham y fue pasada a Isaac, e Isaac se la pasa a Jacob, ahora estaba con él. Simplemente la bendición se estaba dando allí porque Jacob estaba mal enfocado. Jacob no estaba en el lugar correcto, ni con la persona correcta. Sin embargo,
Muchas veces, aunque no estemos en el lugar correcto, ni con la persona correcta, cuando Dios suelta la bendición, Dios es fiel a su palabra. El problema somos nosotros, porque nosotros no hemos sido fieles a Dios. Ahora, en este análisis bíblico nos debe permitir ver que todas nuestras misericordias que vienen del Eterno deben ser recibidas con acción de gracia, deben ser recibidas con oración y entender que vienen de la generosidad de Dios. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco, nadie se lo merece. Miren, nadie es suficientemente bueno para que pueda merecerse las bendiciones de Dios. Simplemente la gracia de Dios que te está favoreciendo, porque sus promesas, porque su palabra, su bendición son efectivas. Así que todo este tipo de cosas que nos rodea, a veces nosotros poco analizamos lo que recibimos de Dios. Somos muy dados a estar pensando y mirando las bendiciones de otros y estar deseando las bendiciones de otros, y no somos justos con analizar las cosas que Dios nos ha dado hasta ese momento. Así que en vez de estar analizando la bendición de otro, analiza tus propias bendiciones, las cuales Dios te ha dado desde el tiempo en que tú veniste a Él, desde el tiempo que tú pactaste con Él. Ahora analiza cuántas cosas el Señor te ha dado, y seguramente serán innumerables. Y estas bendiciones te tienen que conducir a la alabanza del que vive por los siglos de los siglos. Ahora, si analizamos lo de las varas verdes de álamo, las varas verdes de avellano, las varas verdes de castaño, que le hacía cortes en la corteza, vaga la redundancia, sobre la vara, aparentaban estar rayadas. Este comentario bíblico ha sido censurado por muchos críticos, porque algunos dicen, esta es una payasada, esto lo puso Moisés y no debiera de estar aquí, esto no tiene ni pie ni cabeza, esto no tiene ningún principio científico ni biológico, nada de esto, nada que pueda justificar humanamente, bajo la lógica, que sea así. Es muy respetable el comentario del reformador Juan Calvino. Yo estaba analizando lo que Juan Calvino dijo, y vean lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo: confieso que esta simplicidad, escuchen muy bien lo que está diciendo, esta simplicidad debería de haber sido cultivada por Jacob, a menos que el Señor del cielo hubiera ordenado lo contrario. Es decir, Jacob lo está haciendo por una simplicidad, una idea, algo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero escucha algo muy interesante. Pero esta narración, escuchen lo que está diciendo Juan Calvino, pero esta narración hay un protón de histerón, una apuesta del último primero, porque Moisés primero relata el hecho y luego se une a que Jacob no había intentado nada sino por orden de Dios. Por lo tanto, no corresponde a esa persona reclamarlo como su abogado, quienes se oponen a hombres malignos y fraudulentos con falacias como la suya, porque Jacob, por voluntad propia, no se autorizó astutamente para eludir a su suegro, porque quien había sido engañado indignamente. Esto es lo que dice Juan Calvino, y él está denotando, escuche esto, que esta idea de Jacob está fuera de un contexto, y está diciendo que es probable que Jacob está haciendo esto por defraudar a su suegro Labán. Pero quiero decirles algo muy interesante: nadie, ningún ser humano puede manipular la genética. Hoy actualmente, por la inseminación artificial, estamos hablando de otro nivel. En los tiempos de Jacob, ¿quién podía hacerlo? Solamente Dios. Y hoy actualmente, aunque se puede hacer manipulación de la genética, por supuesto que la ovulación y el esperma vienen de parte de Dios, y aún Dios podía intervenir, aún con la ciencia avanzada en los términos de genética. Miren, aquí podemos encontrar
Un principio muy maravilloso que quiero dejarles a ustedes en su corazón es el principio de la visualización. Escuchen muy bien esto, estoy terminando. Este principio de la visualización es clave para ser bendecido. ¿Cómo? Sí. Dios bendijo en gran manera a Jacob bajo este principio. ¿Cómo? Sí. Dios bendijo en gran manera a Jacob este principio. Este principio no tenía nada de extraordinario y sobrenatural. Esas varas de avellana, esas varas de álamos, cortadas simplemente como rayadas, y se veían como rayas blancas porque le quitaba la corteza superior. Simplemente así, de esa manera, Jacob visualizaba al ganado. Escuche esto: Jacob, en su rebaño que estaba en gestación, su fe era en el Señor, visualizando en esta estrategia de fe ese animal que iba a nacer moteado, rayado. Wow. De igual manera, tenemos que enfocar nuestra fe en el Señor, pero debes estar mirando lo que en realidad esperas tener de parte de Dios. Debes estar visualizando tu futuro. ¡Wow! Simplemente eso es. No hay ningún misterio, no hay nada extraordinario, no hay ninguna locura. Simplemente estás visualizando. De la misma manera, nosotros somos desafiados al día de hoy el visualizar lo que queremos de parte de Dios. Tú tienes que estar mirando lo que tú quieres. Eso que estás mirando, eso que estás observando, tu fe así será hecho, conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que la fe es pues la fe, la sustancia o la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Así que activa el principio de la visualización en tu vida y comienza a soñar y comienza a ver tu futuro en Dios, visualizando tu fe, no en lo que estás mirando, sino en Dios, y lo que estás mirando lo esperas. Wow. Si queremos ordenar las ideas, podemos entender que Jacob pasa de ser competitivo a alguien a quien sigue la providencia de Dios. Durante el tiempo de prueba que experimentó con Labán, la relación de Labán con Jacob nos muestra que si Dios nos acompaña, podemos gozar de su gracia abundante, aún en situaciones desfavorables. Voy a repetirlo nuevamente. Jacob pasa de ser competitivo a alguien quien sigue la providencia de Dios. Y durante el tiempo de prueba que experimentó con Labán, la relación de Labán con Jacob nos muestra que si Dios nos acompaña, podemos gozar de su gracia, y no una gracia mínima, sino una gracia abundante. Aún esta gracia va a venir a nosotros en situaciones muy difíciles y críticas que podamos estar. Dios te bendiga y continuamos. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Así